Bien, entonces, ¿cómo hacer fluir una masa de plasticina? La intuición aquí es que si es que separamos la plasticina en partes más pequeñas, digamos, obtenemos partículas de plasticina y las depositamos en un vaso, eventualmente esas partículas de plasticina podrían adquirir un comportamiento más semejante o más parecido al comportamiento del agua, que es lo que llamamos su fluidez. Eh, Podemos imaginarnos que esas partículas de plasticina podrían ser semejantes a partículas de azúcar, por ejemplo, a granos de azúcar o a granos de arroz. Y eso, yo les decía, es una intuición que está a la base de lo que hoy día llamamos la noción de átomo y que constituye justamente la parte central de la teoría atómica moderna. La teoría atómica moderna es la idea de que la materia está compuesta de estas partículas pequeñas o partículas elementales que la componen y que llamamos átomos. Un nombre que deriva desde hace hartos siglos, una noción, una intuición muy antigua. Eh, pero esta idea de que la materia se compone de estas partículas pequeñas llamadas átomos está complementada hoy día con otras nociones eh, más completas, más complejas, que implican una serie de características. Los átomos, por una parte, se dice no pueden ser divididos, creados o destruidos, pero no de manera general, sino en lo que llamamos o en lo que conocemos como reacciones químicas, específicamente. Luego vamos a hablar de cambios de la materia y vamos a hablar de cambios que ocurren por reacciones químicas, que justamente lo que hacen es eh, provocar transformaciones en la ordenación de los átomos, en las uniones de átomos. Pero las reacciones químicas no crean, ni dividen, ni destruyen átomos, sino que los reorganizan. En cambio, hay otro tipo de reacciones o de cambios que se conocen como reacciones nucleares que sí provocan destrucción de átomos o creación de átomos o división o separación de átomos. Estas reacciones nucleares en general, por supuesto, no ocurren cotidianamente en nuestra vida, pero sí ocurren en situaciones controladas, como los reactores nucleares que permiten la generación de energía, o en las bombas atómicas, o en el corazón de las estrellas, por ejemplo, donde lo que sí está ocurriendo son transformaciones de la materia al nivel que los átomos son creados y son destruidos. Otro elemento, otra característica importante de esta teoría atómica es que los átomos se pueden, hay distintos tipos de átomos que se caracterizan principalmente por la masa característica que tienen. Y esos tipos de átomos son lo que llamamos elementos químicos. Esas características, especialmente la masa promedio de cada elemento químico, es única, es específica para cada elemento. Y finalmente, otro aspecto de la teoría atómica es que las características de los elementos químicos difieren entre, entre sí, básicamente por las características de esos átomos, y eso se expresa en términos de sus distintas propiedades. Nosotros tenemos una experiencia cotidiana con distintos tipos de materiales que por supuesto presentan distintos tipos de propiedades y distintos tipos de comportamientos o de características. La teoría atómica nos dice entonces que esas características y comportamientos de los distintos tipos de materiales se relacionan con las propiedades de los átomos que componen esos materiales. La noción de átomo, la idea de que la materia está compuesta por estas partículas pequeñas llamadas átomos, es una idea, como les decía, muy antigua, que ha experimentado distintas revisiones y distintas representaciones. En ese sentido, es un buen ejemplo de cómo es que el desarrollo del conocimiento científico resulta ser provisional o tentativo, porque se va revisando y se va modificando en la medida en que hay nuevas evidencias, en la medida que se construyen nuevos modelos para explicar
ciertos fenómenos. Este diagrama de la izquierda justamente representa o muestra la línea histórica que ha seguido el desarrollo de la idea de átomo desde Dalton en el año 1800 aproximadamente, hasta la noción más actualizada o contemporánea que se atribuye a Schrödinger, pero que en realidad es una representación que corresponde a la teoría de la física cuántica, pasando por otras ideas de átomo como la propuesta por Thomson, por Rutherford y por Bohr. La idea de átomo original, más parecida a la de Dalton, justamente es la que surgió en la época griega, por ejemplo, con Demócrito, quienes fueron los primeros en pensar que la materia estaba compuesta por estos corpúsculos o por estas partículas indivisibles que tenían ciertas características. Y esas características le daban a su vez las características a la materia macroscópica. Esta idea de átomo que está representada en esta imagen del modelo de Dalton como una esfera dura, es una idea que tienen algunos de nuestros estudiantes, especialmente los más pequeños. Muchos de ellos piensan, por ejemplo, pensemos en el caso del estudiante que decía que la partícula de agua, la gota de agua estaba compuesta por puntitos que estaban en todas las cosas. Conciben justamente esos puntitos como bolas o como esferas indivisibles que además adquieren o tienen características macroscópicas. Por ejemplo, se imaginan que tienen dureza, que tienen color. Algunos podrían decir incluso que tienen formas distintas. En ese sentido, muchas veces nuestra idea o la idea de la materia que tienen los estudiantes supone que las partículas más pequeñas tienen propiedades o características que observan en los objetos de mayor tamaño, en los objetos macroscópicos. Pero la verdad es que la noción de átomo científica es más abstracta, es un modelo muy distinto de la materia ordinaria. Una representación, digamos, didácticamente intermedia entre la noción actual de átomo y la noción del modelo de Bohr, que resulta bastante explicativo, es esta idea o este modelo que tenemos acá, donde lo que observamos es la estructura interna del átomo. Esa estructura interna incluye un núcleo que está compuesto por dos tipos de partículas, básicamente protones y neutrones, y por una nube alrededor del núcleo que conforman lo que llamamos orbitales y que corresponden a las posiciones y movimientos de otro tipo de partícula que llamamos electrón. Decimos que este modelo es una combinación del átomo de Bohr y del átomo de Schrödinger, o de los modelos de átomo de Bohr y de Schrödinger, porque en el modelo de Bohr se identifica el núcleo y se identifican los electrones como partículas. Los electrones están girando alrededor del núcleo en órbitas, así como los planetas giran alrededor del Sol. Sin embargo, en el modelo actual de átomo, la verdad es que los electrones cuando están alrededor del núcleo no se comportan exactamente como partículas, sino que se comportan de cierta manera como si fueran una onda que se distribuye alrededor del núcleo. Esa es justamente la distinción central que hace la física cuántica, la idea de que las partículas no son o no se comportan siempre como partículas, sino que tienen un comportamiento dual. A veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas. Entonces, la representación del átomo en el modelo cuántico de Schrödinger, allí el electrón no es una partícula, sino que es una nube. Es una nube que se distribuye alrededor del átomo. Representa esa nube el lugar o la posición o las posiciones donde los electrones se pueden encontrar. Una característica fundamental de los átomos es que en ellos se encuentra la naturaleza eléctrica de la materia, es decir, hay una componente fundamental de la materia que es la carga eléctrica.
y esa carga eléctrica está asociada justamente a algunas de las partículas que componen el átomo. Decíamos que el átomo está compuesto por un neutrón y un protón en el núcleo y por electrones que están alrededor del núcleo. El neutrón recibe su nombre justamente porque no tiene carga eléctrica. Desde ese punto de vista es neutro o tiene carga cero. Mientras que el protón es una partícula que está cargada eléctricamente y decimos que tiene carga positiva 1 en términos relativos. Al contrario, el electrón, aquí me equivoqué con el símbolo, debiera ser una letra E, por supuesto. El electrón es una partícula que también tiene carga eléctrica, pero tiene carga eléctrica negativa, y por lo tanto decimos tiene carga eléctrica menos 1. Vemos aquí que los tamaños de estas partículas son bien distintos porque cuando se ha medido la masa de los neutrones y de los protones y del electrón, se encuentran que tienen masas muy, muy diferentes. Prácticamente el neutrón y el protón son 2000 veces más masivos que el electrón. El electrón, de hecho, se considera una partícula fundamental de la materia, es decir, no puede ser dividido. No hay partículas más pequeñas que compongan al electrón, mientras que el neutrón y el protón sí están compuestos por otro tipo de partículas más pequeñas que se conocen como quarks. Eh, la gracia o la característica importante digamos, central asociada a esta naturaleza eléctrica de la materia es que las partículas con carga eléctrica positiva y negativa tienen interacción entre sí y tienen interacciones diferentes dependiendo del tipo de carga. De manera que cuando tenemos cargas de distintos signos, entonces observamos atracción entre ellas. Hay una fuerza que tiende a unirlas, es lo que llamamos fuerza electromagnética. Justamente la fuerza electromagnética está asociada a la carga eléctrica. Ese es el origen de la atracción electromagnética. Mientras que cuando las cargas son de igual signo, ya sean positivas o negativas, entonces hay repulsión eléctrica. Hay una fuerza que separa estas cargas. Bueno, y esta característica fundamental de la materia es lo que va a permitir o va a causar que la materia, originalmente compuesta de átomos simples, se comience a organizar en estructuras más complejas. En la medida en que los átomos se puedan atraer unos con otros, entonces se van a quedar unidos y van a formar otros tipos de materia. Y en la medida en que no se puedan unir, entonces van a separarse y van a eventualmente mantenerse como sustancias independientes, como materiales independientes. Por ejemplo, esta naturaleza eléctrica, electromagnética de las cargas y de los átomos es lo que explica el hecho de que podamos tocar la materia y de que al tocar no se produzca una unión. Cuando, por ejemplo, tocamos un objeto con nuestras manos, lo que está en contacto allí, hasta cierto punto, no es otra cosa que la superficie de nuestros átomos. Y la superficie de nuestros átomos, vimos, está compuesta de capas de electrones que están alrededor del núcleo. Pero todos los electrones tienen carga negativa, por lo tanto las capas superficiales de los átomos de nuestro cuerpo, por ejemplo de la piel, entran en contacto con las capas superficiales de los átomos del objeto que tocamos, por ejemplo la mesa o por ejemplo un vaso. Y entonces lo que están en contacto, en realidad no está en contacto, lo que está ocurriendo es un proceso de repulsión entre las capas de electrones de los átomos de un objeto y del otro. Bueno, decíamos que la forma más simple de la materia son los átomos, pero la materia se puede encontrar en distintos tipos de átomos que tienen distintos tipos de propiedades, de características. Y la diferencia fundamental entre esos tipos de átomos es que tienen distinta masa fundamental, tienen una masa que los compone que es distinta. Eso es lo que da origen a lo que llamamos la tabla periódica de los elementos. Justamente nos muestra la tabla periódica todos los tipos de átomos conocidos, que se diferencian
por su masa y por supuesto por las propiedades que manifiestan. Así, por ejemplo, en el átomo más o el elemento más simple posible encontrado en la naturaleza es lo que conocemos como el átomo de hidrógeno, que está compuesto únicamente por un protón y por un electrón. El siguiente elemento más sencillo en la naturaleza es el helio, que está compuesto por dos protones y por dos electrones. Y así sucesivamente, en la tabla periódica lo que vamos viendo es un incremento en la cantidad de partículas que componen cada uno de estos elementos. El litio va a tener 3 protones y 3 electrones, el berilio 4 protones y 4 electrones. Básicamente lo que estamos viendo es distintos tipos de átomos compuestos por distintas masas que digamos que derivan de la cantidad de partículas que conforman esos átomos. En la medida en que la estructura del átomo es distinta porque tiene distinta cantidad de partículas, entonces las propiedades de ese átomo son muy, muy diferentes. Cuando hablamos de propiedades, por ejemplo, podemos comparar las características del oxígeno, que es un gas que habitualmente respiramos, contenido en el aire, con, por poner un ejemplo, las características del aluminio, que es un metal y que habitualmente encontramos en los utensilios de cocina, por ejemplo. La diferencia entonces entre las propiedades del oxígeno, que se comporta como un gas a temperatura ambiente y que podemos respirar y etcétera, absorber a través del sistema respiratorio, difieren de las del aluminio básicamente por la cantidad de partículas que componen sus átomos. En el caso del oxígeno hay 8 protones en el núcleo, mientras que en el caso del aluminio hay 13 protones en el núcleo. Quiero mostrarles solamente un recurso que está disponible en internet, que es un simulador o una animación que nos permite construir átomos haciendo uso del modelo de Bohr para, digamos, capturar esta idea de que los átomos, los distintos elementos químicos, básicamente difieren en sus constituyentes. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta hasta aquí? Bien, gracias. Bueno, les muestro esta simulación que es bastante sencilla pero muy, muy clara. Por una parte les decía, hace uso del modelo de Bohr porque representa al átomo como compuesto por un núcleo y por órbitas específicas de electrones alrededor. Y nos permite construir átomos. Entonces, si queremos, por ejemplo, construir un átomo de hidrógeno, que dijimos es el elemento más simple en la naturaleza, entonces lo que tenemos que agregar es un protón en el núcleo y un electrón en la órbita. Tenemos un átomo neutro de hidrógeno. Es neutro justamente porque tiene una carga positiva en el núcleo y tiene una carga negativa alrededor del núcleo. En el modelo de Bohr lo que suponemos es que el electrón hace una órbita alrededor del hidrógeno, está girando alrededor del núcleo. En el modelo de nube, que es el modelo cuántico, entonces lo que veríamos es un átomo de hidrógeno más parecido a esto, donde el electrón deja de ser una partícula y se convierte en esta especie de distribución o de nube justamente alrededor del núcleo. Cuando caracterizamos un elemento químico, entonces hay por lo menos dos
números que son especialmente importantes. Uno que está señalado aquí como carga neta, y que nos indica justamente cuál es la carga eléctrica que tiene el átomo. Vimos acá que es un átomo neutro porque tiene tanto positivo como negativo. Si es que sacamos este electrón, entonces seguimos teniendo un átomo de hidrógeno, porque estamos hablando de un único protón. Sin embargo, hay un desbalance de carga. Se trata de un átomo con carga positiva, porque no hay negativos que equilibren o que contrarresten la carga eléctrica del protón. Cuando tenemos un átomo que tiene carga eléctrica, que tiene una carga neta, sea positiva o carga negativa, le llamamos un ión. Esto es un ión de hidrógeno. En cambio, esto es un átomo neutro de hidrógeno. Podemos incluso tener otro electrón en la órbita, en la primera órbita, y vamos a tener ahora un ión que tiene carga eléctrica neta negativa, dado que tengo dos electrones con carga negativa y solo un protón con carga positiva. Es importante notar aquí, esto es fundamental, que por el hecho de agregar electrones, el átomo no se modificó, sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo hidrógeno. Esto quiere decir que la materia, fundamentalmente, las propiedades de la materia a nivel atómico, fundamentalmente están asociadas fundamentalmente a la cantidad de protones que hay en el núcleo atómico. Por supuesto, algunas características de la sustancia van a modificarse también en términos de la cantidad de electrones que tengan, pero no deja de ser la misma sustancia. Eventualmente uno podría tener un átomo de hidrógeno con más electrones, pero este tipo de composición son mucho menos probables en la naturaleza. Esto es porque los electrones se mantienen unidos al núcleo por la interacción eléctrica. Entonces, si es que solo tengo una carga positiva y tengo muchos electrones, estos electrones van a estar eventualmente muy débilmente unidos al núcleo. Por lo tanto, son fácilmente desprendibles en cualquier proceso de interacción que el átomo tenga. Pero obviamente lo que está ocurriendo es que si tuviéramos más electrones, entonces vemos que la carga está aumentando, la carga neta de este átomo, de un ión negativo, en este caso con 3 cargas negativas. El otro elemento clave o el otro número importante característico de los átomos es su número másico. En este caso vemos que el número másico es 1, que corresponde a una única partícula en el núcleo del átomo de hidrógeno. Si agregáramos un neutrón al átomo de hidrógeno, seguimos teniendo hidrógeno. Un protón y un neutrón sigue siendo un átomo de hidrógeno. Incluso podríamos agregar otro protón al átomo de hidrógeno y sigue siendo hidrógeno al agregar otro neutrón. Sin embargo, vemos que aparece una característica distinta, y es que este núcleo está vibrando y dice aquí que es inestable. Esto quiere decir que es muy poco probable que uno encuentre un átomo de hidrógeno con dos neutrones y un protón. En general, este tipo de materia va a probablemente ser radiactiva y se va a desintegrar de manera natural rápidamente. Sin embargo, uno puede encontrar este tipo de elementos en la naturaleza, especialmente en algunas reacciones nucleares o radioactivas. Fíjense que en este caso, al tener 3 partículas en el núcleo, el número másico es 3. Entonces este número básicamente nos está indicando solo el número de partículas que hay en el núcleo del átomo. En cualquier caso, al agregar neutrones o al agregar electrones, seguimos teniendo el mismo elemento químico. Siempre estamos hablando de hidrógeno. En cambio, al agregar otro protón al núcleo, entonces ahora estamos hablando de un átomo distinto, de un elemento químico distinto, que es el que llamamos helio, que es justamente el segundo elemento más simple de la tabla periódica. Es un elemento que tiene número másico 3,
porque ahora tengo solamente un neutrón y dos protones, puedo agregar otro neutrón y voy a seguir teniendo helio, pero ahora con número másico 4. Es un ion porque es un átomo que hasta ahora tiene una carga neta positiva, dado que tengo dos positivos en el núcleo y un solo negativo en la órbita. Por lo tanto, para que sea neutro tengo que agregar otro electrón. Y así sucesivamente. Podemos agregar más protones para construir otros átomos. Un átomo de litio, por ejemplo, que si solo tiene dos neutrones, es un átomo inestable. En cambio, si tiene tres neutrones y tres protones, entonces se vuelve un núcleo estable. En este caso, para que esté neutro, tendríamos que agregar un tercer electrón, pero fíjense que si yo trato de colocar el electrón en esta primera órbita, no puedo colocarlo. Eso es porque hay ciertas reglas, cierta organización en los átomos que deriva, que está relacionado con la energía que estas órbitas pueden tener, y que está asociada a la energía de los electrones. En la primera órbita solo pueden haber dos electrones compartiendo este nivel de energía, y en los siguientes niveles puedo agregar más electrones. Ahora fíjense, tengo tres protones en el núcleo y tengo 4 electrones en las órbitas. Por lo tanto, la carga neta es -1. Es un ion de litio. Para que sea un átomo neutro tengo que agregar, tengo que sacar un electrón. Si es que observamos el modelo de nube, veríamos algo como esto. Bueno, les voy a dejar entonces en la presentación, hay un enlace para esta animación, si pueden interactuar con ella para ir reconociendo distintos elementos químicos y entender su constitución, su composición en términos de partículas subatómicas. Entonces estábamos hablando de la organización de la materia en términos estructurales en su nivel más básico. Estábamos hablando de los átomos. Los átomos justamente son el nivel fundamental de organización de la materia. Y dijimos, se componen de un núcleo atómico en el cual uno encuentra protones y neutrones, y se compone de orbitales alrededor del núcleo atómico en el cual encontramos electrones. Pero la materia en general no se encuentra solamente en términos de átomos dispersos o elementos químicos dispersos. Por supuesto vamos a encontrar algunos elementos químicos como el oxígeno, por ejemplo, pero especialmente vamos a encontrar esos elementos químicos agrupados en forma de grupos de átomos, de conjuntos de átomos. Y el primer nivel de organización en ese sentido es el que llamamos nivel molecular o de moléculas, que son básicamente agrupaciones o uniones de átomos, ya sea de un mismo elemento químico o de distintos elementos químicos. Hay moléculas que son relativamente simples, son lo que llamamos moléculas discretas, y hay moléculas muy complejas que son lo que llamamos moléculas o macromoléculas, especialmente las macromoléculas orgánicas, que son aquellas que están especialmente compuestas de carbono y de enlaces de hidrógeno. Ya conocemos varias de esas porque tienen que ver fundamentalmente con los nutrientes que consumimos o que producimos a nivel biológico. Entonces ahí uno encuentra algunos llamados polímeros naturales, polímeros porque son cadenas de moléculas que se repiten, donde están las proteínas, los polisacáridos, los azúcares, por ejemplo, los ácidos nucleicos. También los lípidos son macromoléculas, los distintos tipos de lípidos. Y también podemos encontrar otros polímeros ya no naturales, sino que sintéticos porque han sido fabricados por el ser humano y que son parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la silicona, el poliestileno, que no es otra cosa que la plumavit, o el polietileno, que no es otra cosa que el plástico que envuelve prácticamente todas las bolsas que utilizamos y todos los recipientes plásticos que tenemos.
O el PVC, que es el policloruro de vinilo. Son polímeros que han sido fabricados por el ser humano mediante procesos químicos y que están compuestos de muchas moléculas, de muchas agrupaciones de átomos complejas. Mientras que las moléculas más sencillas uno las puede encontrar en distintas formas. Hay algunas que podemos llamar moléculas orgánicas, también porque contienen carbono y que derivan fundamentalmente de procesos biológicos, por ejemplo, de descomposición de material biológico, todos los hidrocarburos, el etano, el metano, el benceno, etcétera, que encontramos en el petróleo cuando lo encontramos en forma líquida, o en el gas natural cuando se encuentran yacimientos de gas. Y moléculas inorgánicas como el oxígeno que estamos respirando, como el hidrógeno, que está en las moléculas de agua también, o el grafito que está en los lápices con los cuales escribimos, o el dióxido de carbono que estamos exhalando, y así muchas otras moléculas más que tienen este rasgo de ser agrupaciones de átomos relativamente simples. En general, cuando hablamos del oxígeno, estamos hablando de un elemento químico característico, por supuesto, pero cuando encontramos oxígeno en la naturaleza no encontramos átomos individuales de oxígeno, sino que lo encontramos en forma molecular. El oxígeno que se encuentra en el aire, en general, son dos átomos de oxígeno que están unidos entre sí. Y ahí hablamos entonces de oxígeno molecular, lo mismo que hidrógeno molecular. Ya les decía entonces que las moléculas son estos grupos de átomos, en general son eléctricamente neutros, porque los átomos en general son eléctricamente neutros, y que los átomos están enlazados entre sí por distintos tipos de lo que llamamos enlaces químicos. Una molécula discreta o simple, como la molécula de agua, contiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Una molécula de sacarosa es una molécula mucho más compleja que la molécula de agua, pero no alcanza todavía a ser una macromolécula. La molécula de sacarosa va a tener átomos de oxígeno, va a tener átomos de hidrógeno y va a tener átomos de carbono. Mientras que una molécula de ADN, que es una estructura mucho más compleja, una macromolécula, que básicamente tiene repeticiones de moléculas más pequeñas, que también fundamentalmente está compuesta de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, etc. Otra manera de visualizar la organización de la materia es cuando la miramos ya no a nivel de su estructura más constitutiva, sino de cómo se aglutina a nivel macroscópico, y entonces podemos reconocer que la materia se encuentra en distintos estados, que llamamos estados físicos o estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, son los más elementales, y también la vamos a encontrar en forma de sustancias puras o de mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, entonces vamos a tener, por ejemplo, elementos químicos, como decíamos, todos los que están en la tabla periódica, o como compuestos, cuando tenemos sustancias que están conformadas por distintos tipos de átomos. Para volver a los ejemplos anteriores, un elemento químico sería el oxígeno, que tiene átomos característicos con propiedades y masa específica. Un compuesto químico es una sustancia que tiene átomos de distintos elementos. Por ejemplo, dióxido de carbono, que tiene carbono y tiene oxígeno. O agua, que tiene hidrógeno y que tiene oxígeno. Entonces son sustancias puras porque están compuestas digamos, el agua está compuesta solamente de moléculas de agua. Pero esas moléculas son un compuesto de dos tipos de átomos. Y en contraste podemos encontrar la materia en forma de mezclas, donde ahora lo que ocurre es que estamos juntando, mezclando, valga la redundancia, sustancias que tienen distintos tipos de átomos en general, y entonces vamos a reconocer mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Cuando veamos las transformaciones de la materia en la próxima clase vamos a profundizar un poco más en este tipo de sustancia o de materia. Finalmente, quiero destacar solamente que la materia
podemos entonces definirla en términos de dos propiedades fundamentales, lo que llamamos masa y lo que llamamos volumen. Entonces podemos decir la materia es aquello que tiene masa y aquello que tiene o que ocupa un volumen. Son dos propiedades generales de la materia, masa y volumen. La masa la medimos con balanzas y la expresamos en kilogramos. El volumen en general lo medimos en litros y se puede medir con distintos tipos de instrumentos dependiendo del estado de agregación en el cual se encuentre la materia, ya sea sólida, líquida o gas. Y una propiedad específica que nos sirve para caracterizar la materia y que relaciona masa y volumen es lo que conocemos como densidad. Para profundizar en esas propiedades, entonces, en breve les voy a mostrar una animación interactiva que nos va a permitir profundizar en masa, volumen y densidad. Me parece que nos quedan pocos segundos de esta grabación. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Josefa había preguntado en el chat cuántas cargas caben por órbita. Katy efectivamente le responde que se refiere a la regla del dueto y el octeto. Efectivamente. Voy a mostrarles esa diapositiva. Profe, Sí, dígame. la parte de eso de la materia, ¿en qué capítulo del libro está? En el Hewitt yo lo había indicado para el capítulo 11, me parece. No, no es el 11. ¿Cuál es el 11? ¿No es el de átomos? Sí, pero no aparece esta tabla periódica, ¿no? Ah, ya. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy de alguna manera descartando las lecturas porque entiendo que son, como hemos hecho modificaciones en el programa, se están acumulando esas lecturas y sería un poco extenso indicárselas. Los apartados sobre materia en el Hewitt me parece que están por lo menos en 2 o 3 capítulos, que hablan de átomos y que hablan de naturaleza eléctrica y que hablan de transformaciones de la materia. La pregunta acerca de las cargas que caben por órbita, yo les había mostrado en la simulación que en la primera órbita solo caben 2 electrones, en la siguiente solo cabe un número determinado de electrones, que no lo alcanzamos a revisar, pero ustedes lo van a explorar con la simulación. Efectivamente está dada por una regla que está asociada a la capacidad electrónica de las órbitas y que se puede calcular usando esta relación. Primer nivel orbital acepta solamente 2 electrones. El segundo nivel orbital acepta 8 electrones y así sucesivamente, calculándolo mediante este factor, elevando al cuadrado el número de la capa multiplicado por 2. No es algo que haya que conocer en detalle, pero sí es importante tener presente que no podemos construir el átomo de la forma arbitraria que se nos antoje, sino que hay unas ciertas leyes, digamos,